Bienvenidos nuevamente a nuestra última conferencia, penúltima sesión realmente, porque mañana tenemos el tiempo de preguntas y respuestas. Y hoy va a ser el cierre de las conferencias y pues hoy de entrada nos acompaña aquí Nathaniel Gutiérrez. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y también pues a Aarón Halbert y Rudy Ordóñez. Estamos contentos aquí de poder recibirles en esta noche y queremos escuchar desde ya desde dónde están sintonizando la transmisión. No sé, Rudy, Aarón, Nathaniel, si quieren dar una bienvenida. Sí, hola a todos y hola Nathaniel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a todos y gracias por el privilegio de poder acompañarlos en esta noche. Es bueno tenerle. Un gringo con mejor español. Siempre se bienvenido, mi hermano, bienvenido. Muchas gracias. Pues tenemos gente de Colombia. Hey, toca turno para vos para hacer los nombres, solo para que sepa. Yo voy a dejarte hacer los nombres al final. Okay, está cortando, tengo que irme, creo. Ok, tenemos gente de Colombia, Santander, Colombia, de Santa Marta, Colombia también. Tenemos gente de Chile. Pero, Josué, recordarles que el colocar ahí de dónde nos están sintonizando es para que puedan participar en un sorteo de unos libros en formato Kindle al final de la transmisión. Exactamente, entonces si usted está conectado, no se quede sin la oportunidad de participar en el sorteo. Hemos estado sorteando entre 5 y 6 libros por noche. Y hoy no va a ser la excepción, así que por favor escriba ahí en sus comentarios desde dónde nos escucha. Y recuerde también que usted puede, si tiene preguntas, enviarlas desde hoy. Si tiene preguntas de las sesiones anteriores, usted puede enviarlas desde hoy y lo que solicitamos es que lo envíe en este formato. Pregunta, 2 puntos y cuál sea su pregunta, para que sea más fácil identificarla y para que sea más fácil también poder hacerla llegar a los conferencistas. Pregunten lo que quieran, Nathaniel va a responder. Solo Nathaniel. Él va a estar mañana solo, listo para dar respuesta a todas sus preguntas. Sí, pues tenemos al pastor Miguel Alfonso Rodríguez. Él ha estado conectado todos los días de la conferencia. Ya su nombre está en mi mente. Julio también he estado viendo a Julio algunos días, no sé si todos. Vamos a ver, Elmer. Tenemos Scott de Costa Rica. Bienvenido, gente de Costa Rica. Maritza ha estado conectada toda la semana también. Ese nombre no se me olvida. Oscar Maldonado, lo he visto en varias ocasiones. También Josué nos están viendo a través de la página de Soldados desde Sonora, México, Chiapas, New Jersey, Puebla, varios lugares están sumándose. Liliana, una de nuestras ganadoras de libros de Trujillo, Perú. Entonces, hermanos, lo que tenemos para hoy es Nathaniel, pero Josué puede hablar un poco de lo que vamos a hacer mañana, o Rudy acerca del foro mañana y qué es lo que tenemos planificado para el día mañana. Vamos, Rudy. Sí, mañana vamos a tener a nuestros conferencistas participando aquí en un vivo, así como está Nathaniel con nosotros. Se van a estar sumando otros de nuestros conferencistas y van a estar respondiendo a las preguntas que ustedes envíen. Sabemos que han surgido ya algunas preguntas muy buenas, muy interesantes, así que vamos a estarlas pues presentándoselas a ellos. Nada más les pedimos que puedan irlas colocando con tiempo desde hoy, porque hay que clasificarlas, mirar si hay que juntar unas con otras para hacer más fácil el poder responderles. Así que eso lo vamos a tener mañana y también vamos a hablar acerca de una plantación de una iglesia, como lo hemos estado haciendo todas estas noches, como también lo haremos en un momento viendo un video
vamos a estar en esa dinámica. Así que manden sus preguntas y también mañana habrá sorteo de libros. Así que para todos los que se han hecho fanáticos de Aarón leyendo los nombres, mañana también lo tendrán. Mañana podrán Y disfrutar de ese placer nuevamente. Estoy viendo tanta gente echar emoji porque están tratando de agarrar la atención de mi niño, ¿va? Para que gane. Yo ya quiero decirles que eso no funciona. Mi hijo cambió incluso la foto de perfil y puso algo de niños de Paw Patrol ahí y no funcionó. Entonces, para mañana, es decir, si han tenido una pregunta que ni un pastor ha tenido la habilidad para dar respuesta, Nathaniel va a estar listo mañana, tipo 7:15 de la noche, para dar respuesta a cualquier pregunta. Esos textos del Nuevo Testamento que son difíciles para predicar, él va a estar listo. Entonces, que lleguen y estén listos para ver este hombre darnos de Tacoma a Washington, ¿va? Así es. Sí. Pues bueno, ¿qué les parece si antes de ir al video tomamos un tiempo para orar, pidiendo a Dios que nos dirija en esta noche? Rudy, ¿podrías dirigir, por favor? Sí, claro. Oremos. Señor y Padre Celestial, Dios grande, santo y soberano, te agradecemos porque nos permites en este momento, a pesar de nuestras infidelidades, gozar de tu gracia y gozar de estas conferencias que hemos estado teniendo, gozar de la enseñanza que estos hombres nos han dado. Te agradecemos porque hoy has permitido que esté Nathaniel con nosotros para seguir mostrándonos a Cristo desde el Antiguo Testamento, para que podamos comprender que Cristo ha estado desde Génesis hasta Apocalipsis, mostrado ahí como el único medio de redención para aquellos que has amado desde antes de la fundación de todo cuanto existe. Guíanos, Padre, y permítenos aprender y poner atención esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues tenemos un video hoy desde Bogotá. ¿Estamos listos? Sí. Vamos. Vamos con el video entonces. Déjame un momentito para cargarlo y ya lo tendremos listo. Vamos a ver. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Soy el pastor Jason Henao, soy pastor y plantador de la Iglesia Presbiteriana Reformada Cristo Fuente de Gracia en la ciudad de Bogotá, Colombia. Conocí el Evangelio en otra iglesia hace 17 años. En ese lugar inicié mi servicio ministerial y empecé mi preparación teológica. Y con el propósito de prepararme más adecuadamente, solicité a mis pastores consejo para mi capacitación, que me condujo providencialmente a un seminario reformado. En ese contexto, el Señor me permitió conocer con mayor profundidad la doctrina de la salvación. Este conocimiento cambió completamente mi enfoque teológico. Después de eso, y con el permiso de mi iglesia, busqué vincularme a una iglesia reformada, y estando ya vinculado a la membresía de la iglesia, fui llamado para iniciar el proceso de preparación al pastorado, y el 3 de diciembre del año 2017 fui ordenado al Sagrado Ministerio para servir en la Iglesia Reformada Cristo Fuente de Gracia. La iglesia se reúne al noroccidente de la ciudad, en el barrio Garcés Navas. Somos una iglesia confesional, presbiteriana. Mantenemos los estándares de la Reforma Protestante del siglo XVI. La confesión de fe de Westminster, junto con los catecismos mayor y menor, expresa con claridad lo que creemos. Somos una plantación de iglesia, una iglesia hija, que inició hace 6 años. La iglesia madre es la iglesia Cristo Rey, al norte de la ciudad de Bogotá, que fue fundada en el año 1992 por misioneros americanos. Aunque la historia del presbiterianismo en Colombia se remonta aún más atrás, al año 1855, con el presbiteriano catalán Ramón Monsalvatge,
y el pastor misionero Henry Barrington Pratt. La iglesia Cristo Fuente de Gracia pertenece al presbiterio andino IREP. La iglesia inició en nuestra casa por medio de un pequeño grupo de discipulado que se realizaba los sábados en la tarde. Empezamos con 2 personas. Por 2 años, junto con mi familia, trabajamos en el fortalecimiento de este pequeño grupo, estando bajo la autoridad de la Iglesia Madre Cristo Rey. Con el tiempo, el grupo creció y fue necesario tener reuniones dominicales, por lo que el 10 de noviembre del año 2013 se celebró en nuestra casa el primer culto de adoración. En ese momento, aún nos congregábamos en la Iglesia Madre y celebrábamos los cultos en las horas de la tarde. Por lo que el 12 de abril del año 2015 fuimos enviados y autorizados para trabajar enteramente en la iglesia Cristo Fuente de Gracia en el barrio Villas de Granada bajo la supervisión de un consistorio provisional. El 19 de abril del año 2015 se celebró el primer culto en la mañana y el 7 de junio del año 2015 se celebró por primera vez la Santa Cena. Durante este tiempo el Señor añadió nuevos miembros. Se iniciaron nuevos ministerios como los grupos de estudio bíblico en casa, el Ministerio de Misericordia, grupos de estudio para mujeres y la Escuela Dominical de Adultos y Niños. Para ese momento el número de asistentes había crecido considerablemente y pude dejar mi trabajo secular para dedicarme enteramente al ministerio pastoral. Y el 19 de noviembre del año 2017 se firmó el libro de membresía de la iglesia local y en adelante se celebraron bautizos y matrimonios. Actualmente la iglesia sigue creciendo. El discipulado bíblico ha sido de gran bendición en el alcance y la extensión del evangelio. Para este trabajo de plantación hemos contado con el apoyo de misioneros que han ayudado en el fortalecimiento de nuestros ministerios. También hemos contado con la ayuda de hermanos muy amados como el pastor Javier Muñoz y el pastor Daniel Lancheros. Tenemos como visión la plantación de nuevas iglesias en toda la región de Cundinamarca. Queremos que por lo menos haya una iglesia local en cada uno de estos pueblos. Para esto trabajamos en el fortalecimiento de la iglesia local y en la formación de liderazgo. Seguimos orando por la evangelización, en el trabajo del discipulado. Actualmente la iglesia se congrega en un salón comunal en el barrio Garcés Navas y continúan trabajando en el poder de Cristo para llevar a cabo la gran comisión. Y como les decía, pertenecemos a un cuerpo mayor que también está en crecimiento en Colombia, el presbiterio andino y el presbiterio caribe. Tenemos nuevos candidatos al ministerio pastoral y tenemos iglesias en diferentes regiones del país, en lugares como Aguachica, Barranquilla, Sicuco, Bucaramanga, Cúcuta, Florida Blanca, Maicao, Medellín, Piedecuesta, San Pedro Sucre, Santa Marta y la ciudad de Bogotá. El Señor bendiga a la iglesia en Colombia y nos permita ser instrumentos útiles en la comisión que Él nos ha dado. El Señor permita que exista verdadera adoración en lugares donde nunca ha existido. El Señor les bendiga. Muy bueno el video, muy bueno lo que nos comentaba Jason. Interesante todo lo que el Señor está haciendo. Y Nathaniel, usted conoce a Jason. Justamente iba a decir que Jason fue el único que creo que no conocí en todo Bogotá. No, yo solamente escuché muy buenas cosas acerca de él y su ministerio. Siempre quise tener la oportunidad, pero no, el Señor está obrando en Bogotá y en Colombia. El ministerio está explotando y es de mucho ánimo para mí. Me llama la atención que en muchos de los lugares que él mencionó, hay muchas personas escuchando de esos lugares. Entonces, nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes. Y es bueno saber que la iglesia está creciendo, ¿va? Siempre nos da ánimo escuchar de otras iglesias. A veces en la iglesia la gente piensa que hay competencia. Pero hay suficiente gente en cualquier lugar que están de necesidad de Cristo que nunca debemos pensar que tenemos suficientes iglesias. Es decir, yo estaba viendo la cantidad de gente que viven entre Honduras hasta Colombia y era
millones por millones por millones de personas. Entonces, es decir, debemos celebrar cuando escuchamos que iglesias están siendo plantadas en otros lugares. Debería darnos alegría, ¿va? Así es. Así es. Josué, ¿nos comentabas un poquito de Nathaniel antes de iniciar la conferencia? ¿Qué parte querés que te comente, Rudy? Contanos un poco de él. Pues Nathaniel, déjenme presentar a mi hermano que tenemos aquí hoy. Él tiene, según la información que yo tengo aquí, Nathaniel, por favor, corrige si algo me equivoco. Él tiene una maestría del seminario de Westminster en California. Es peruano-americano y es de parte de una tercera generación de pastores y misioneros en su familia. Trabajó por 11 años como misionero y plantador de iglesias en California, en Bogotá, en Arequipa, con MTW, Mission to the World, Misión al Mundo. Actualmente es uno de los pastores de Faith Presbyterian Church, una congregación de la Iglesia Presbiteriana de América. Nathaniel vive en Tacoma, Washington, con su esposa Alicia y sus 3 hijos. Pues muy bienvenido, Nathaniel. Y el tema que nos va a estar hablando hoy es contemplando a Cristo en los libros proféticos. Josué, ¿puedo decir algo antes de empezar? He estado hablando con Nathaniel por toda la semana en las noches y yo estaba diciéndole, queremos escuchar de Cristo, hermano. Y creo que hoy en la noche vamos a escuchar de Cristo. Entonces quiero animarles a compartir esto. Nosotros tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos gente que no han escuchado de Cristo o han escuchado de Cristo, pero no en una manera verdadera. Entonces, no es porque nosotros queremos números, es que queremos que más gente escuchen de nuestro Señor y Rey. Entonces, si quieren o si pueden, comparten el enlace para que más gente se conecten para escuchar de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Entonces, lo siento por echarme ahí adentro, pero no, es muy bueno, Aarón. De hecho, yo quiero animarles a no solo compartir. Saben, la plataforma de Facebook funciona de que entre más like hayan, a más personas va a llegar la transmisión. Así que yo les animo, no les va a tomar más de 2 segundos, dar un like y eso va a abrir para que más personas puedan estar escuchando la transmisión. Así que antes de darle paso a Nathaniel, me gustaría ver que el número de likes crezca ahí por lo menos en 10 más. Yo ya puse mío. Entonces, ya crecí en 4. Ya crecí en 4. Nathaniel, gracias por estar y gracias por predicar Cristo hoy en la noche. Estamos listos para escucharle, hermano. Entonces, quedamos con Nathaniel Gutiérrez. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Pues, buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde el estado de Tacoma, Washington. Aquí un poco más arriba de California, unas horas de Canadá. Como mencionaron, mi nombre es Nathaniel Harry Gutiérrez Marshall Santillana Villanueva Barbosa González y Cárdenas de Ruiz y López, pero por hacerlo más corto, simplemente decimos Nathaniel. Y pues yo he tenido el privilegio de trabajar en Huanta, Perú también. Es algo que no pudimos mencionar y realmente disfruté bastante mi tiempo sirviendo como misionero en Perú y en Colombia. Actualmente trabajo aquí en los Estados Unidos, pero siempre es un anhelo mío poder ministrar a mis hermanos en América Latina y doy gracias por el gran privilegio de poder hacerlo a la distancia, ¿no? En esta noche vi que varios de Perú están conectados, de Arequipa, de Huanta, de otras partes. Estoy también muy agradecido por eso. Bueno, como mencionaron, he sido, soy parte de la tercera generación de pastores y misioneros en mi familia y doy gracias a Dios por esa gracia que nos ha dado, porque es parte de ser parte de una familia del pacto y ver la bendición de Dios en generación tras generación. Y es un privilegio poder hablar acerca de algo que me emociona mucho a mí, es considerar a Jesús
en todas las escrituras, con un enfoque en los libros proféticos en esta noche. Con eso dicho, entonces, arrancamos. Si tuvieras un solo mensaje más para predicar o compartir con todo el mundo, ¿qué sería ese mensaje? ¿Sobre qué texto de la Biblia hablarías? ¿Qué mensaje dejarías para el mundo? Las últimas palabras, los últimos mensajes que nos dejan las personas que están por partir de este mundo muchas veces muestran lo que ha sido importante para ellos. En el libro de Hechos, capítulo 6, vemos que Esteban, un hombre de Dios, es acusado por falsos testigos, y cuando tuvo la oportunidad de defenderse, en vez de cuidarse a él mismo, él predicó su mensaje final, pero con poder. Y Esteban usó todas las escrituras, empezando de Abraham, Isaac y Jacob, luego pasando a José, Moisés, David y los profetas. Predicó a Jesús como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. En su muerte, el mensaje más precioso para Esteban era predicar todo el consejo de Dios, usando el Antiguo Testamento y mostrando la salvación en Jesús por medio de ello. Esteban no estaba argumentando un sistema de teología, él no estaba enseñando algún curso, él estaba predicando a Jesús usando el Antiguo Testamento. Y para él el mensaje más importante que daría en su vida, que él dejaría para el mundo, era mostrar a Jesús usando todas las escrituras y profecías del Antiguo Testamento posible. Ahora menciono esto porque muchos de nosotros no conocemos el Antiguo Testamento como deberíamos. A veces es difícil de entender los diferentes pasajes, y cuando es algo difícil, muchas veces optamos por predicar los pasajes que son más claros. Nos enfocamos en el Nuevo Testamento. Pero mis hermanos, el Antiguo Testamento es el libro del pueblo de Dios. Fue su Biblia. No debemos de considerar solamente algunas historias como David y Goliat, o Daniel en el foso de los leones, o en el libro de Jonás, y convertirlos simplemente en enseñanzas para niños o buenas morales de cómo conquistar a los Goliats en nuestras vidas, o desafiar a la gente como Daniel, o asustar a la gente para que obedezcan mejor con el libro de Jonás, porque de modo contrario las cosas te irán mal como pasó con Jonás, ¿no? Claro que algunas de estas cosas son ciertas, ¿no? Debemos de obedecer, debemos de ser valientes como Daniel y David. Pero si nos damos cuenta, muchas de estas enseñanzas son nada más que enseñanzas morales, de cómo tener buenas morales, cómo ser mejor persona, cómo ser mejor cristiano. Pero la Biblia no fue escrito para que seamos mejores personas. No es un libro de autoayuda, ni tampoco está ahí para predicar mensajes como 10 maneras de ser un hombre más valiente o cómo mejorar tu vida ahora. La palabra de Dios no se trata primeramente de nosotros. Se trata de la historia de redención del pueblo de Dios, cumplido en la persona de Jesús. Si esto no entendemos, los libros proféticos no tienen uso para nosotros. Si no comprendemos que la Biblia no es un libro de buenas morales, no tendrá un significante uso para nosotros. Tenemos que entender que la Biblia no es un cuento con historias para niños, pero que más bien es una sola historia, guiado e inspirado por Dios. Solo así, entendiendo la unidad de la Biblia y su propósito céntrico, podremos beneficiar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de la forma correcta. La evidencia de esta verdad se encuentra en realidad en diferentes partes de las vidas de los discípulos de Jesús. Necesitamos ver cómo los discípulos, los diáconos y los apóstoles predicaron
porque ellos predicaron todo el consejo de Dios. Necesitamos ver también que las palabras de Jesús no solo son las palabras rojas que encuentran en sus Biblias, pero son todas las palabras que están escritas de tapa a tapa. Todo es inspirado por Dios. Jesús mismo nos muestra la importancia de estudiar y conocer las Escrituras. En el camino a Emaús, en Lucas 24 al 25 al 27, vemos que Jesús mismo predicaba el Antiguo Testamento. Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y dice que comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Qué buen sermón nos perdimos al no tener eso escrito en las Escrituras, ¿no? Me hubiera gustado verlo y poder disfrutarlo. Pero vemos un poco más tarde en el verso 31 que dice: entonces, hablando de estos discípulos que andaban con Jesús, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él, hablando de Jesús, desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? En otras palabras, aquí Jesús abrió sus ojos. Por primera vez realmente pudieron ver todas las Escrituras de una forma nueva. Ellos podían entender que Jesús era el clave para entender el Antiguo Testamento. Jesús abrió el Antiguo Testamento para que pudieran verle a él. La Biblia no es solamente una historia. Es una sola historia de tapa a tapa. No podemos descartar el inicio. No podemos escoger solamente lo que preferimos en el Nuevo Testamento. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Tenemos que estudiar todo el consejo de Dios, levantando a Jesús de tapa a tapa. Y esto solo lo podemos hacer cuando entendemos que lo que une las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis es la historia de Dios, redimiendo a su pueblo en base a la promesa o el pacto que él estableció con su pueblo. El pacto de redención. Y es necesario entender que los libros proféticos llevan gran importancia para nosotros hoy en día, como en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero si somos sinceros, es un poco difícil entender esto. Y creo que la razón que es difícil para nosotros ver la importancia es porque no vemos la importancia que la historia tiene en nuestras vidas. No entendemos la importancia del pacto de Dios para su pueblo, para nosotros hoy en día. Y esto puede causar problemas para nosotros. En 2011, Tiger Woods, uno de los jugadores más conocidos en el juego de golf a nivel mundial, fue multado por haber escupido en el torneo de golf en Dubái. En otras partes del mundo no pasaría nada si escupieras jugando un partido de golf. Pero en Dubái te multan al mínimo casi $300 por este crimen. Otras figuras llegan hasta 14,000 porque es un juego y un torneo de golf. Pero cada cultura, cada país tiene sus reglamentos. Y si rompes esos reglamentos, tienes que pagar las consecuencias. Y por eso es importante conocer los reglamentos. Es importante saber las leyes de cada lugar. En forma parecida, también es importante conocer el reglamento de Dios y saber si habrá consecuencias si lo ignoramos. Y sabemos que existen reglamentos de Dios, pero es importante saber el trasfondo también de esas leyes y el pacto también. Entonces, mirando a Génesis 2, versos 16 al 17, podemos ver que
ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de él comas, ciertamente morirás. Aquí vemos que al comer de ese fruto del árbol, vemos que el pecado entra al mundo y con el pecado entra la muerte. Pero Dios muestra misericordia con Adán y Eva, a pesar de haberles dado estas estipulaciones para el pacto. Después de que comieron el fruto prohibido, vemos que Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer. Y vemos aquí el primer instante e indicación de que la misericordia de Dios sería dado por medio de sangre inocente. Y vemos que Dios los viste a Adán y Eva en vestiduras de piel de esa vida inocente. Son cubiertos por esa vida inocente. Y menciono esta historia porque es el inicio de la historia de redención. Y sin ella no podemos entender el mensaje más importante de los profetas. Entonces, por favor, permítame resaltar una cosa más. En el pacto que Dios hace con Adán y Eva, y luego reafirma con el pueblo de Dios, vez tras vez, vemos un patrón. Así como Dios se desciende y nos habla en términos que podemos comprender usando antropomorfismos, o sea, términos humanos para describir a Dios, como por ejemplo los ojos de Dios que están sobre los justos, o la mano de Dios, o el brazo de Dios. En una forma parecida, en el pacto que Dios hace con su pueblo, vemos que este pacto refleja los pactos humanos de aquel tiempo del cercano oriente de la antigüedad. En esos tiempos, los emperadores o reyes harían un pacto o un juramento con los siervos. Ese pacto llevaría estipulaciones y promesas y castigos entre las dos partes. La idea era que si cualquier lado no cumpliera con las estipulaciones del pacto, entonces quedaría claro que habría graves consecuencias para la parte que no cumpliera. Ahora, si cumplieran con las estipulaciones, serían bendecidos. Por ejemplo, los siervos serían fieles y obedientes sirviendo al rey, y el rey entonces, en cambio, proveería protección y provisión por ellos. Pero al no cumplir, podría haber sanciones muy graves, incluso la muerte. Vemos un pacto muy claramente escrito en Éxodo, capítulo 19, verso 5, para el pueblo de Dios, que dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Este pacto de Dios con Israel llevaba bendiciones y consecuencias. Bendiciones de una tierra prometida de leche y miel, o condenación si no cumplían con las estipulaciones. Ahora entra pues los profetas. Pero para empezar quisiera dar un ejemplo. Hay veces mi esposa me pide ir de compras por alguna cosa. Salgo a comprar y regreso, no sé si esto les ha pasado a ustedes. Regreso con un montón de cosas, helados, galletas, cosas que se me antojan. Y siempre me olvido algunas de las cosas que me pidió salir a comprar. Siempre. Me distraigo con las cosas que hay en la tienda, las cosas buenas, y me olvido. Pero para ser sincero, después de 15 años de matrimonio, pienso que ya no tengo la culpa. Mi esposa tiene la culpa porque ella me conoce. Sabe que me voy a olvidar siempre, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero sin falta, yo me olvido, ¿no? Y sé que cosas parecidas han pasado con todos ustedes también. Nos olvidamos de las cosas. Y esto también sucede y se traduce a la palabra de Dios, ¿no?
Nos olvidamos de los reglamentos de Dios, nos olvidamos de la palabra del Señor, nos olvidamos del Señor. Ahora yo sé que todos ustedes son personas muy obedientes y que al escuchar los mandamientos de Dios y sus instrucciones para nuestras vidas, todos las implementamos inmediatamente, sin falta, ¿verdad? Nunca nos olvidamos, nunca nos desviamos de los caminos de Dios. Y si es que tuviéramos un error solos, sin la ayuda de nadie, regresamos, ¿verdad? No, hermanos. Si somos honestos, reconocemos que no somos personas obedientes. Nos olvidamos siempre de las leyes de Dios. No las practicamos y pecamos contra Dios continuamente. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque somos pecadores. Somos personas rebeldes. Nuestra naturaleza pecaminosa desea lo que el mundo ofrece y no lo que Dios nos llama a hacer y hacer. Y es por eso precisamente que Dios estableció el labor de los profetas. Los profetas tenían la importante responsabilidad de representar a Dios y llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Los profetas tenían como trabajo proclamar las palabras de Dios, ser sus mensajeros y advertir a un pueblo desobediente de las consecuencias de su rebeldía. Los profetas proclamaban la palabra de Dios sobre los que habían quebrantado las estipulaciones de la palabra de Dios, del pacto de Dios. Como representantes de Dios, ellos informaban al pueblo de la ira de Dios a causa de sus pecados. Les advertían del juicio venidero y los llamaban al arrepentimiento. Y si es que se arrepentieran, entonces proclamaban también la salvación de Dios a los que se arrepienten. Y podemos ver las evidencias de esto en los diferentes profetas. En el profeta Samuel, que profetizó al rey Saúl, que a causa de su desobediencia a Dios, él recibiría las consecuencias de su desobediencia. En 1 Samuel 15:23, en la segunda parte dice: por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos que Dios rechaza a Saúl por su desobediencia. Vemos que porque no cumplió con la palabra de Dios, el profeta Samuel viene y le dice que el Señor le ha rechazado. Igualmente con el rey David vemos que después de haber pecado contra Dios, el profeta Natán le confronta, le proclama las consecuencias de su pecado y le llama al arrepentimiento. En 2 Samuel 12, 9 al 10 dice: porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías, hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Aquí vemos dos ejemplos que muestran el trabajo de los profetas en lo personal. Profeta Samuel confrontando a Saúl por su pecado. Profeta Natán confrontando a David. Pero también tenían la responsabilidad de reprender y proclamar la palabra de Dios, no solamente a los reyes, pero a todo el pueblo entero. El profeta Jeremías, por ejemplo, tuvo esta responsabilidad y sufrió la desobediencia de Israel. La infidelidad de Judá hacia Dios terminaría en su destrucción, en cumplimiento de las promesas de Deuteronomio. Escuchemos lo que dice Jeremías 11, 1 al 5. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Aquí vemos que inicialmente Jeremías como profeta está recibiendo la palabra de Dios y está reportando en nombre del Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel: maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto.
que mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: escuchad mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, para confirmar el juramento que juré a vuestros padres y darles una tierra que emana leche y miel, como lo es hoy. Entonces respondí y dije: amén, Señor. Aquí vemos las primeras partes del pacto de Dios con el pueblo de Dios. Vemos las consecuencias. Vemos que desde Egipto Dios ya había establecido este pacto. Y continúa en el verso 6 al 8 de ese mismo capítulo. Y el Señor me dijo: proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y cumplidlas, porque bien advertí a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, y hasta hoy los he amonestado con insistencia, diciéndoles: escuchad mi voz. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé cumplir, y no lo cumplieron. Aquí nuevamente vemos las consecuencias de no cumplir el pacto. Aquí el profeta está rogando con el pueblo de Dios para que se arrepientan. Está proclamando la palabra de Dios con fuerza, pero no escuchan su voz. Y vemos ahora en Jeremías 12:7 las consecuencias. Dios dice: he dejado mi casa, he abandonado mi heredad, he entregado a la amada de mi alma en manos de sus enemigos. Dios mandó a sus profetas para que pudieran interceder, para que la gente se arrepintiera de sus pecados. Pero al no seguir los mandamientos de Dios, tuvo que entregarlos a las manos de sus enemigos. A pesar de las súplicas e intervenciones de los profetas, podemos observar que el pueblo de Dios simplemente se arrepiente por un tiempo, pero luego vuelve vez tras vez a sus pecados, como un perro regresa a su vómito. La situación era grave. El pueblo de Dios había vuelto duro de corazón. Creían que el simple hecho de formar parte del pueblo de Dios era suficiente. Pero el Señor les reprende por medio de su profeta una vez más en Jeremías 4:4. Circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague, a causa de la maldad de vuestras obras. Aquí el Señor reprende al pueblo por su dureza de corazón, por su vida pecaminosa y su falta de arrepentimiento, por estar satisfechos de simplemente ser parte de Israel. Jeremías, como otros profetas, no logra traer arrepentimiento al pueblo de Dios. No lograron cumplir con las estipulaciones del pacto. Y luego vemos algo parecido en el libro de Jonás. Vemos algo parecido en la vida de Jonás. Entonces vamos a profundizar un poco más en este libro y vamos a entrar un poco más en detalle a este punto para poder ilustrar la insuficiencia de Israel y sus profetas. Entonces, si tienen sus Biblias, en este momento les animo a que lo abren en Jonás, capítulo 1. Para empezar, también es necesario entender un poco del contexto. ¿Quién es este hombre Jonás? ¿Y en qué tiempo vivió? La primera pista que recibimos antes de esta pregunta es de que Dios manda a Jonás. En el verso 1 dice: a proclamar un mensaje de juicio y condenación a una gran ciudad llamada Nínive. Inmediatamente nos damos cuenta de que Jonás no es cualquier persona. Si está recibiendo el mandato de llevar el mensaje de Dios, vemos que era profeta de Dios. Un profeta era un mensajero entre Dios y el pueblo de Dios para comunicar la palabra de Dios. Dios ponía su mensaje, su palabra en la boca de su profeta. Y en una búsqueda de la Biblia del nombre de Jonás, hijo de Amitai,
nos muestra de que Jonás aparece en otra parte de la Biblia. Podemos verlo en 2 Reyes 14, por ejemplo, como profeta durante el reino del rey Jeroboam en los años 786 a.C. Ahora, conociendo este dato, podemos concluir que es posible de que el libro de Jonás fue escrito durante ese tiempo también. Conociendo esa fecha, nos damos cuenta de que esto fue el tiempo en que Israel estaba rebelando contra Dios. Aunque existía un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, Israel estaba abandonando su parte del contrato, del pacto, y estaban adorando a dioses ajenos y desobedeciendo las condiciones del pacto. Israel tenía sus becerros de oro en 2 Reyes 10, su idolatría, sus matrimonios con mujeres fuera de Israel y su adoración de otros dioses en otros altares. Dios mantenía su paciencia con el pueblo de Israel en medio de sus pecados. Mandó profetas Elías y Eliseo y llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento por medio de ellos. Pero al parecer, Israel no cambiaba y seguía en su patrón de pecado y adoración de dioses falsos. Y ahora, volviendo a Jonás, en los primeros 4 versos vemos a esta historia desarrollándose con el enfoque extraño sobre las acciones de un hombre al desobedecer a Dios. Jonás 1:1 dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Es extraño porque es uno de los pocos libros que realmente se enfoca bastante en la vida de una sola persona. Pero como veremos, este enfoque realmente nos ayuda a ver la condición de Israel y la lucha de un siervo de Israel, de Dios, ante un mandato realmente difícil. Quiero que miren el verso 2. Dice que Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y Jonás, dice las escrituras, se levantó, pero no para ir, pero más bien para huir de la presencia de Dios, a Tarsis. Y dice luego que descendió a Jope. Aquí en el idioma de hebreo vemos un juego de palabras. Dios le dice: levántate y ve, y Jonás se levanta y huye. Vemos 2 cosas sorprendentes. Vemos que Dios le está enviando a Jonás a un pueblo que no era pueblo de Israel. Esto no era algo común y quizás era difícil para él escuchar por esta razón. Y segundo, vemos otra cosa sorprendente. En vez que obedecer, este hombre profeta de Dios se levanta y huye de Dios. Jonás baja al sur de Israel, a una ciudad llamada Jope, para buscar un barco que iba rumbo a Tarsis. Jonás paga su pasaje y sube a bordo. Ahora, Jonás era un hombre de Dios que había experimentado la misericordia de Dios vez tras vez con el pueblo de Israel. Posiblemente pensaba que si solo podía abordar un barco rumbo a otro destino, quizás él podría escaparse de Dios y escaparse de ese trabajo. Y luego quizás pedir perdón de Dios. Y cuanto más yo estudiaba acerca de Nínive y las prácticas horrendas de esa ciudad, más le entiendo a Jonás. En el libro de Nahum muestra un pequeño pedazo de la maldad de Nínive. Describe a Nínive como una ciudad ya llena de sangre, tan llena de cadáveres que la gente se tropezaba sobre ellos. Los libros de historia muestran su crueldad en su forma de torturar a sus esclavos, haciendo cosas completamente horrendas con sus infantes y los cuerpos de sus familiares. Y todo esto con el fin de satisfacer su deseo de prostitución. Hermanos,
Nínive era un lugar horroroso. Entonces vemos que Jonás se escapa. Él cree que puede escaparse de Dios y huir de sus mandatos. Su corazón está lejos de Dios y definitivamente no podemos describirlo como un hombre con su corazón circunciso. Jonás estuvo endurecido. Era un hombre enojado, un hombre rebelde ante Dios. Él sentía que la misericordia de Dios él lo merecía y su perdón también por parte de ser parte del pueblo de Dios. Pero que Nínive sí, ellos no lo merecían. Jonás estaba seguro de sí mismo que Dios mostraría misericordia para él en todo momento. Si se acuerdan cómo empezó esta historia, Jonás fue llamado para levantarse e ir a Nínive, pero en vez de levantarse para obedecer, se levantó para desobedecer. Y en vez de subir, bajó a Jope. Aquí vemos la primera indicación de la declinación o la caída de Jonás. Está bajando a Jope y su estado espiritual también está bajando. Con cada paso que toma en rebelión a Dios, llega al barco y baja al fondo de la nave. Podemos ver cómo está describiendo el autor su caída, ¿no? Tan declinado está su estado espiritual de Jonás que duerme en las profundidades del barco. Pero ahí en su soledad, su intento de fugar de Dios y su mandato, Jonás es levantado de sus sueños profundos para ser enfrentado con su pecado. La consecuencia de sus pecados hizo que él no solamente descendiera espiritualmente, pero que fuera lanzado físicamente a las profundidades del mar, en una especie de sepulcro acuático. Jonás describe su descenso en Jonás capítulo 2, verso 5. Dice que las aguas llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Ahí en medio del mar, con cada centímetro de su cuerpo cubierto en agua, no pudo Jonás pensar en otra realidad, sino en su propia muerte. Esto lo sabemos porque, en parte, porque en el verso 2, Jonás dice que oró desde el sepulcro. Mira el verso 2, dice: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno de Seol, o en otras versiones dice sepulcro, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Para Jonás, él se imaginaba ya muerto en el sepulcro en Seol. Ahora, una nota importante para entender esta historia es entender que en los tiempos del Antiguo Testamento, especialmente en Asiria, muchas veces los ríos y las aguas eran usados para poder determinar la inocencia de una persona. En el código de Hammurabi muestra ejemplos de un código de la ley en que se pudiera determinar la inocencia de una persona si es que él o ella podría lograr sobrevivir al ser lanzado a un río movido. Si morían en el río, entonces obviamente era culpable, decía el código. Si vivía, entonces era inocente. Lo interesante es que mucho de la oración de Jonás en este capítulo 2 utiliza el lenguaje acuático similar al lenguaje usado en el Éxodo de los israelitas de Egipto y del juicio de los egipcios por Dios en el Mar Rojo y también al cruzar el río Jordán. Esto da de pensar que las similitudes son importantes para entender una posible conexión de que Jonás también está experimentando juicio por agua en algún sentido. Sin duda, los marineros entendieron esto y sintieron esa conexión cuando se vino esa tormenta que les amenazaba la muerte. Y cuando las olas consumieron a Jonás e inmediatamente las aguas fueron calmadas. El Dios que gobierna el mar
quitó su ira que estuvo sobre todos los que estaban en esa nave en el momento preciso que Jonás entró a ese agua. Hermanos, el pecado nos separa de Dios. Y aquí en este pasaje vemos la evidencia de esto. Jonás es tirado al agua para ver si va a sobrevivir. Pero así como la ley de Dios, no hay posibilidad de sobrevivir, de escaparnos del juicio de Dios. Los pecados de Jonás tenían que ser pagados. Él tenía que morir por sus pecados. De acuerdo al código de Hammurabi, también Jonás tenía que morir. Pero en medio de su angustia y su muerte que era segura, Dios envía un pez enorme. Jonás es rescatado de ahogar, pero posiblemente ahora tiene la preocupación de que va a morir una muerte lenta dentro del pez. Ahora es necesario recordar que Jonás no tenía una copia del libro de Jonás. Él no sabía lo que iba a suceder. Él no sabía cuánto tiempo iba a estar dentro de ese pez. Él no sabía que ese pez le iba a vomitar en tierra seca después de 3 días. Quizás tuvo esperanza el primer día que Dios le iba a salvar porque no había ahogado. O quizás el segundo día, pero ya el tercer día, seguramente de 3 días y 3 noches, seguramente Jonás estaba desesperado, oliendo como atún, y no. Y Dios le tiene en ese momento de desesperación total en medio de ese pez, Dios le tiene justo donde quiere que esté. En silencio, callado y en reflexión. Jonás está solo, en la oscuridad, en las profundidades del mar, en un sepulcro acuático. Y él siente abandono total, siente la ausencia de Dios. Y es en ese momento que Jonás se da cuenta de su necedad. Y ya no quiere huir de Dios. Huir de la presencia de Dios fue un error. En vez que huir, ahora más que nunca, ruega a Dios estar en su presencia. Pero Jonás logró lo que quiso. Desobedeció la palabra de Dios y fue expulsado de su presencia. Y ahora siente quizás por primera vez el abandono de Dios. Su pecado tiene consecuencias. Lo justo es justo. Lo que debería de pasar a Jonás es que fuera consumido por el sepulcro acuático. Ninguno de los marineros jamás hubiera pensado volver a ver a Jonás. Su muerte para ellos era sellado, era un hecho. Además, Jonás tenía la culpa y de acuerdo a la ley debía morir. Pero aquí vemos algo impresionante. Aunque el pecado de Jonás le llevó a bajar a Jope, a bajar las profundidades del barco y a terminar en las profundidades de las entrañas del sepulcro, vemos que la historia empieza a cambiar. En medio de su gran angustia, Jonás pone su vista arriba en Dios. Y vemos a un hombre anhelando ya no estar abajo, pero estar arriba, en la presencia de Dios. Un hombre que se está arrepintiendo por sus muchos pecados. Y un hombre que finalmente reconoce que su salvación hasta ese momento no fue porque ocupaba algún lugar especial en Israel, no porque ocupaba primer puesto en natación. Si él estaba salvo, era como dijo Jonás en este capítulo: pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. La salvación viene del Señor. La salvación de Jonás no vino por su mano, vino por el Señor. Y vemos que aunque el pecado de Jonás le llevó hacia abajo, al sepulcro, la fidelidad de Dios le rescata, le lleva hacia arriba, le saca de las garras del sepulcro y lo pone sobre tierra firme. Le restaura la vida a Jonás.
Hermanos, ¿se dan cuenta lo que está pasando aquí? ¿Se dan cuenta de qué se trata este libro de Jonás? Un hombre que estaba muerto 3 días y 3 noches en un sepulcro acuático, considerado abandonado por Dios, sentenciado, ahora ha sido resucitado. Tiene vida. Está caminando en la playa. ¿Estás adelantándote? ¿Ves los paralelos de esta historia y la historia de otro hombre que entregó su vida para satisfacer la ira de Dios y que estaba muerto, enterrado, y después de 3 días resucitó? En la historia de Jonás leemos de un pecador que es arrojado al mar para satisfacer la ira de Dios a causa de sus propios pecados. Y milagrosamente vemos que el mismo hombre, después de haber sido simbólicamente muerto, resucitó de entre los muertos por el poder de Dios. Pero Jesús, siendo Dios y hombre, era perfecto y sin pecado, muy diferente que el rebelde Jonás. Aunque Jonás merecía la muerte, Jesús no lo merecía. Y sin embargo, Jesús voluntariamente entrega su vida en la cruz hasta el punto de la muerte y la tumba para satisfacer la ira de Dios por nuestros pecados. Para personas como Jonás que no merecen una gota de misericordia, para personas como tú y yo que no merecemos ni siquiera una gota de misericordia. ¿Por qué Dios perdonó a Jonás? ¿Por qué Dios nos perdona a nosotros? Porque Jesús, el profeta que era mejor que Jonás, vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la muerte y darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, vemos en la historia de Jonás una historia de un hombre que en muchas formas representa a Israel. Israel recibe la palabra de Dios. Y en vez de levantarse en obediencia, ¿qué hace Israel vez tras vez tras vez? Vemos que se levanta en desobediencia. Israel siente que el simplemente hecho de ser parte del pueblo de Dios era suficiente. Pero como vemos en todo el Antiguo Testamento, vez tras vez tras vez, el pueblo de Dios cae en pecado, abandona el pacto y se rebela contra Dios. Adoran a dioses falsos y tratan de escaparse de la presencia de Dios. Sienten que ellos merecen misericordia y que las demás naciones no deberían recibir esa misericordia. Jonás en cierta forma muestra la rebeldía de Israel en una sola persona. Él mismo, a pesar de ser salvo del pez por la mano de Dios, vuelve a pecar nuevamente en su arrogancia. Se enoja con Dios al final del libro por mostrar misericordia a una ciudad tan malvada como Nínive. Pero hermanos, vemos en Jesús un profeta mejor que Jonás, un mejor profeta que como el segundo Adán y como el mejor Jonás representa al pueblo de Dios en su vida. Jesús hace lo que Jonás no pudo hacer. Jesús hace lo que Israel no pudo hacer. Jesús vive la vida perfecta que nadie pudo vivir a causa del pecado. Y en su perfecta obediencia al Padre y a la ley de Dios, Él es sacrificado en la cruz, sepultado, siendo un hombre inocente. Y en su vida perfecta y en su perfecta obediencia y en su muerte por nosotros, nos quita toda la condenación que debía haber caído sobre cada uno de nosotros. Y al levantarse de la muerte en resurrección, nos muestra que por su poder, Él rescatará a todo el pueblo de Israel que está unido con Él por fe. Y no en un rescate temporal, pero mejor que Moisés.
Él nos llevará a cruzar a la tierra prometida para siempre, a nuestro hogar celestial para siempre. Jonás, como Israel y Nínive, merecían una condenación completa, así como nosotros también lo merecemos. Pero ves en la gran misericordia de Dios, en la persona de Jesús, el mejor profeta que cumple perfectamente el lado del pacto que Israel no pudo cumplir. En este acto también vemos el cumplimiento de Génesis capítulo 15, versos 17 al 19. Y vemos que en este pacto que Dios establece con Abraham, algo interesante pasa. Antes de leerlo, les voy a explicar. En un pacto normal, parten el sacrificio de los animales en dos partes. Si es paloma, una parte de la paloma de este lado, otra parte en este lado. Y ambas partes del pacto, ambas partes pasan por medio de los animales, ¿no? Así hacían el pacto en los tiempos antiguos. Y la idea era comunicar que si tú quebrantas la ley, que esto que pasó con las aves te pase a ti. Y luego yo pasaría. Y estoy diciendo al pasar por medio de esas aves y esas partes de los animales, que si yo no cumplo con las estipulaciones, con la parte del pacto que yo, con que me comprometí, entonces que me pase lo mismo que está pasando con estos aves, ¿no? Y vemos algo muy interesante en este pasaje, algo distinto. En Génesis 15, 17 al 19 vemos, dice que, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Y dice que en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vemos en este pasaje que Dios pasa por medio de las partes. Y supuestamente en un pacto así, Abraham también debía haber pasado por esas partes. Pero no. Vemos que Abraham no pasa, solamente Dios pasa. En otras palabras, en este acto, Dios está diciendo que Él va a cumplir ambas partes del pacto. Él será fiel a su pueblo, y aunque su pueblo no va a ser fiel porque Dios ya lo sabe, y no va a cumplir con los requisitos de la ley y del pacto, y van a rebelar contra Él, Dios se compromete en cumplir ambas partes. Y esto es lo que pasó. Dios fue fiel a sus estipulaciones, a sus compromisos. Nosotros no. Pero ¿qué pasó? Dios pagó las consecuencias de nuestros pecados en la persona de Jesús, mostrando su fidelidad a su pacto, para que todo aquel que cree en Él será salvo y recibirá las bendiciones del pacto a pesar de no haber cumplido su parte. Hermanos, Jesús es el profeta mejor que Jonás, es el profeta mejor que Moisés, es el profeta de los profetas, porque no solamente proclama la ira de Dios, el juicio de Dios y la necesidad de arrepentimiento, pero como profeta de los profetas, Jesús recibe la ira de Dios. Y no solamente recibe ese juicio, pero nos ayuda a arrepentirnos, a hacer una nueva creación. Para terminar, quisiera mostrarles lo que dice Hebreos 1, 1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas
por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Jesús, nuestro profeta de profetas, es profeta, como vemos en este pasaje, pero también es sacerdote y también es rey. Él gobierna y él logra lo que ningún profeta, sacerdote o rey pudo hacer antes de él. Y este es el mensaje que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, en los libros proféticos. Vemos de que los profetas no son suficientes, que los reyes y los sacerdotes no son suficientes, que hay uno solo que es suficiente y es Jesucristo. Espero que al ver la hermosura de la misericordia de Dios en medio de la historia de Jonás, te emocione a estudiar más de los libros proféticos, para que puedas ver la hermosura de nuestra salvación ganado por nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por tu misericordia. Señor, a veces podemos identificar con personajes como Jonás, porque sabemos de que muchas veces nosotros consideramos nuestros pecados menores que los pecados de otras personas, como los de Nínive, y consideramos que nosotros merecemos alguna salvación o alguna misericordia. Pero, Señor, ninguno de nosotros merecemos esa misericordia. Todos merecemos una condenación eterna porque hemos quebrantado el pacto que tú has hecho con tu pueblo. Hemos pecado y por tal, Señor, estamos condenados, muertos para toda la eternidad. Pero, Señor, si no hubiera sido por tu misericordia y tu gran amor hacia nosotros, en ese pacto que vemos en el libro de Génesis con Abraham, en que tú mismo pasaste por medio de esas partes de los animales, mostrando tu fidelidad y también mostrando nuestra incapacidad, viendo, Señor, que nosotros no podríamos, tú pasaste y has cumplido ambas partes. Para esto te damos gloria y honor. Te damos gracias a ti, Señor, porque sabemos que sin ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, tomando nuestro lugar, nosotros estaríamos condenados para toda la eternidad. Gracias, Señor, por mostrarnos esto en el libro de Jonás. Gracias, Señor, por demostrarnos tu amor en los libros proféticos. Y gracias, Señor, por nuestro Señor Jesús, que es nuestro profeta, sacerdote y rey. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, también por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Realmente ha sido un placer. Gracias por esa palabra, Nathaniel. Buenísimo. Gracias. Excelente. Gracias por llevarnos a Cristo. Así es, así es. Y creo que vamos a ir al sorteo de los libros, ¿verdad? Pero antes quería comentarle algo a aquellas personas que nos están siguiendo por Soldados de Jesucristo. Es que ya saben, quienes regularmente siguen el Ministerio de Soldados de Jesucristo, que los miércoles siempre se publica algunos artículos escritos de mujeres para mujeres, aunque los hombres los podemos leer, son muy edificantes. Entonces, ahora, en un par de meses, saldrá una nueva sección de artículos escritos por hombres para hombres, aunque las mujeres los van a poder leer también. Y algunos de los conferencistas que hemos tenido aquí van a ser parte de esos hombres que van a estar escribiendo, y precisamente Nathaniel será uno de ellos. Así que para que sepan que él va a estar colaborando en esa parte, al igual que John Edgar e Israel. Excelente. Bueno saberlo. Nathaniel, quiero decirle gracias otra vez por ser tan claro en llevarnos desde el inicio en todos los profetas que podemos ver a Cristo. Y siempre esa parte en Génesis
es difícil, no sé, pero para mí predicar esa idea de Abraham como yo me siento como Abraham normalmente, ¿va? Ahí sentado dormido. Sí. Y Cristo haciendo todo. Gracias por mostrarnos eso, hermano. En la obra de Cristo, es la obra de Dios, no obra del hombre, ¿va? Gracias. Entonces, vamos a la rifa y creo que la primera persona es alguien que vos conoces, Nathaniel. Entonces, para decirles claro, hoy en la noche fue bien claro que emojis funcionó, para decirle claro. Llegaron los niños y primeramente agarraron emojis. Entonces, la primera persona que ganó es Alegría Torín de Arequipa, Perú. Alegría. De Arequipa, Perú. Y voy a hablar de los 5 libros. Puede ser que vamos a hablar con ustedes acerca de cuál libro va a ganar. Los 5 libros, uno es Cristianismo y Liberalismo de J. Gresham Machen, que fue un hombre que ayudó en fundar la iglesia ortodoxo presbiteriana de los Estados Unidos. Era profe y fundador de Westminster Seminario. Entonces, él escribió ese libro fijo cuando había debates acerca de lo que debemos enseñar como en las iglesias y enfocándonos en la idea de cómo la iglesia sigue siendo más liberal. Entonces, Alegría Torín ganó su libro. El siguiente es alguien de Tegucigalpa, pero no usó ni un emoji. Raúl García de Tegucigalpa, de la Iglesia Presbiteriana Gracia Soberana. No era porque nosotros conocemos a él, es fijo, una niña llegó y, esa foto, conocemos a él. Entonces fue eso. Entonces, él ganó libro Solo por Gracia de Sinclair Ferguson. La idea de todo lo que hemos escuchado durante la semana y todo lo que hemos recibido es por gracia. Y él está hablando de esa realidad en el libro Solo por Gracia. Ese libro fue traducido hace poco, en julio. Entonces estás en junio y va a salir en físico en julio, ya está en Kindle, solo para que sepa. El siguiente ganador es otro de Perú, que Nathaniel fue profe de esta persona, Milagros Rivera. Milagros Rivera. Entonces, felicidades. Dijo, saludos de la Iglesia Bíblica, su presencia. El pastor Nathaniel nos enseñó en el Seminario Bíblico Reformado. Amén. Y no fue por eso, pero fue por las banderas después. Interesante que antes de que dijera su nombre, ella había publicado esto. Y ahora la tenemos acá. Qué bien. Entonces, ya. El siguiente libro es Orando la Biblia de Donald Whitney. Ese libro me ha ayudado bastante. Me ha ayudado bastante en la manera de formar mis oraciones y usar la Biblia como guía para mi tiempo de oración personal y corporativa. Entonces, es decir, que las escrituras debe ser lo que usamos para nuestras oraciones. Entonces, el siguiente ganador va a ser Miriam Elizabeth. Saludos a todos desde Bolivia. Bolivia. Entonces, Miriam Elizabeth, no sé si fue de Soldados o dónde, pero yo estoy viendo ella la ganó. Entonces, todavía estamos esperando por Raúl, ¿va? Todavía Alguien esperamos en la iglesia. Raúl. Sí, en nuestra iglesia y no está ahí para decir, aquí estoy. Entonces, Raúl ganó, estamos esperando por Miriam. Y finalmente, el libro Cómo defender su fe de R.C. Sproul es un libro de apologética acerca de
darnos unas herramientas acerca de preguntas que están saliendo hoy en día, que no son nuevas. Las preguntas que gente tiene acerca de cristianismo ha sido algo desde épocas, ¿va? Entonces, maneras de preguntarles ha sido lo mismo. Entonces, esto es una buena herramienta para tener respuestas acerca de la fe. Entonces, el ganador o la ganadora, Niyireth Sánchez de Bucaramanga, Colombia. Y Niyireth es Niyireth. Otra bumanguesa. Ok, bumanguesa, ganó otro. Niyireth Sánchez. No hemos escuchado de Raúl, entonces significa que podemos Miriam. pasar al siguiente, ¿va? ¿Ah? Tampoco de Miriam, no hemos escuchado de Miriam. Miriam ni Raúl. Uy. Entonces, primero. Entonces, vamos al siguiente, que es Vilma Ladrón de Guevara Romero de Barranquilla, Colombia. Entonces, Vilma Ladrón de Guevara Romero. Ahí está Niriyet. Ahí está Niriyet. Felicidades en ganar. Entonces, todavía estamos esperando Miriam y Raúl o Vilma Ladrón de Guevara Romero de Barranquilla, Colombia. Vilma de Ladrón, aquí en la página de Soldados ya está diciendo aquí estoy. Ok, entonces uno más tenemos, porque no hemos escuchado de Raúl ni Miriam. Aura Ruiz, desde Bogotá, Colombia. Miren, los colombianos están ganando todo hoy en día, ¿va? Un rolo por ahí. Entonces, ¿Cuál nombre dijiste ahorita, el último? Aura Ruiz. Aura Ruiz. Okay. Entonces estamos esperando por Aura Ruiz, por Miriam o por Raúl. Y dejemos ahí porque no tengo otros nombres. Entonces, si alguien responde, perfecto. Aura Ruiz ya apareció en la página de Soldados, dijo aquí estoy. Ok, entonces ya tenemos todos. Entonces. Perdimos a Aaron. Lo siento. Aquí estoy. Bienvenido de vuelta. Lo siento. Gracias. ¿Puede decirnos lo que va a suceder mañana, que no deben no llegar mañana? Porque mañana va a ser bastante ayuda también, creo. Pues mañana lo que va a suceder es que tenemos este tiempo de PIR, presbiterianos y reformados. Sí, bueno, sí, también, pero es preguntas y respuestas. Así que mañana, por favor, si usted tiene preguntas, y las preguntas que van a tener prioridad van a ser aquellas que tienen que ver con Cristo en el Antiguo Testamento, y las preguntas difíciles, luego vamos a tener una sección solo para Nathaniel ahí. No, pero en serio, queremos darle prioridad a aquellas preguntas que tengan que ver con Cristo en el Antiguo Testamento, pero eso no significa que no pueden enviar las preguntas que ustedes tengan. Y vamos a, si Dios así lo permite, tener una hora de preguntas y respuestas escuchando a nuestros conferencistas. De antemano, muchas gracias. Gracias por estar. Sí. Nathaniel, otra vez, gracias por estar con nosotros y compartir. Fue un placer escucharle y ser apuntado a Cristo a través de sus palabras. No, gracias por el privilegio de poder saludar a todos mis hermanos en América Latina. Pues, Josué, ¿quieres cerrar en oración? Justamente, sí. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque la verdad, el enfoque no está puesto en nosotros, sino en nuestro hermano mayor, Jesucristo, quien por gracia, Señor, lo diste y lo pusiste tú mismo en la cruz y lo anunciaste desde el inicio, Señor, y lo has permanecido anunciando a lo largo de toda la historia, porque es su historia en la cual nosotros
recibimos los beneficios de tu gracia, Señor, a través de él. Y hemos sido introducidos en tu familia, Señor, a través de él. Y tenemos esperanza eterna a través de él. Porque es por él y para él que son todas las cosas, Señor. Y para él sea la gloria. Y en su nombre que oramos. Amén y amén. Les esperamos mañana y que Dios les conceda descanso esta noche.